Eclesiastés capítulo 9, versículo 13 hasta 10, versículo 20. ¿Estamos listos? Amén. Dice la palabra de nuestro buen Dios. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey, y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanando del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas, y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas. El que parte leña en ello peligra. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser, y quién le hará saber lo que después de él será. El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Ay de ti, tierra, cuando tu rey sea muchacho y tus príncipes banqueten de mañana. Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Por la pereza se cae la techumbre, y por flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y los que tienen alas harán saber la palabra. Amado Padre, pedimos que tú añadas bendición a la exposición de tu palabra, y que, Señor, tú nos ayudes a ser sabios en medio de este mundo que constantemente camina hacia la necedad y la locura. Ayúdanos, Padre, a ser sobrios, a ser prudentes, y que tu palabra sea como una espada que traspase hasta lo más profundo de nuestro ser para transformarnos de adentro hacia afuera. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Llegamos casi, con tristeza lo digo, pero llegamos casi al final del libro de Eclesiastés. Después de esto nos quedan 3 sermones más y terminamos.
Y algo que posiblemente usted ha notado del libro de Eclesiastés es que para este momento o a lo largo de los primeros 10 capítulos, Salomón ha venido describiéndonos la manera en la que luce la vida debajo del sol y ha venido describiéndonos el tipo de sabiduría que se necesita para vivir. Es decir, si nosotros vamos a resumir el contenido de Eclesiastés, básicamente Eclesiastés nos dice dos cosas. Nos dice la realidad de este mundo y el tipo de sabiduría que necesitamos usted y yo para vivir en este mundo. Y si yo no soy honesto, hermanos, antes de que yo conociera el libro de Eclesiastés, cuando yo pensaba en la sabiduría, tenía un concepto totalmente distinto al que presenta Salomón. Para mí, una persona sabia era una persona que tenía el poder para cambiar circunstancias, era una persona que tenía el poder, como decimos a veces, para dejarle un mejor mañana a sus generaciones. No sé si alguna vez usted ha dicho eso. ¿Cuántas veces nosotros no hemos pensado que una meta muy noble es esforzarnos lo suficiente en este mundo para dejarle un mejor mañana a nuestros hijos? De hecho, casi siempre si usted prende la televisión, lo que está ahí es eso. ¿Qué puedo hacer yo para que mis hijos tengan un mejor futuro que el mío? ¿Qué puedo hacer yo para que el día de mañana mis hijos no enfrenten los problemas que yo enfrenté? Para mí, una persona sabia en el pasado era alguien que podía asegurar su futuro y el de sus familiares. Sin embargo, para Salomón, una persona sabia es alguien que reconoce que él no tiene el poder para cambiar ni su futuro y mucho menos el futuro de los familiares. De hecho, si usted recuerda cuando iniciamos a estudiar Eclesiastés, una de las cosas que Salomón mencionaba es que una de las cosas de la historia de la humanidad es que la historia de la humanidad constantemente se está repitiendo, constantemente pasan las mismas cosas y no hay nadie que pueda cambiar esa realidad. Usted va conmigo a Eclesiastés capítulo 1, versículo 9. Cuando Salomón describe la historia de la humanidad, note cómo lo describe. ¿Podemos nosotros cambiar el futuro? ¿O podemos cambiar el presente? Y note que dice Salomón, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Dice Salomón, la historia de la humanidad, para darle una ilustración, es como una película o como una obra de teatro que siempre se trata de lo mismo, lo único que cambian son los actores. ¿Alguna vez usted ha visto las películas que son lo mismo todas? No solamente que con distinto autor. Bueno, está diciendo, la historia de la humanidad es eso, siempre se trata de lo mismo, el hombre siempre comete los mismos errores, siempre comete los mismos pecados, las generaciones futuras, tus hijos, lo más seguro es que cometerán los pecados que tú estás cometiendo en el presente, posiblemente cometerán los aciertos que tú has aceptado en el presente, y algo que Salomón ha buscado mostrarnos es que para la Biblia un sabio no es aquel que puede controlar lo que sucede, sino aquel que puede vivir de manera correcta a pesar de lo que está sucediendo. Es decir, ¿podemos nosotros cambiar las circunstancias? No. ¿Podemos nosotros cambiar nosotros y ajustarnos a vivir de manera correcta a pesar de las circunstancias? Sí. Y ese es el punto de Salomón al final en este capítulo. El punto de Salomón es que nosotros aprendamos, escúchame bien, que nosotros aprendamos a ser sabios, no para cambiar las cosas, sino para nosotros ser cambiados, no para nosotros poder controlar lo que sucede, sino para nosotros en un sentido poder controlar lo que nosotros hacemos. Así que Salomón aquí nos va a dar muchos consejos. Y lo primero que nos va a mostrar es que el mundo en el que vivimos realmente debajo del sol, y podemos decirlo a la luz de la Escritura, y hasta que Cristo venga, no tiene remedio.
No es que podemos nosotros dar un pasito y dejarle un mejor mañana a nuestros hijos. No, de hecho Pablo en el Nuevo Testamento dice que en los postreros tiempos los hombres irán de mal en peor. Es decir, si a usted le asusta el presente, a usted le tiene que asustar mucho más el futuro, debajo del sol. Si a nosotros nos parece que el presente está feo, diría Salomón y diría Pablo, el futuro no va a estar más prometedor sino hasta que Cristo vuelva. El futuro va a ser reto tras reto, que dicho sea de paso, como cristiano, hermano, yo espero que algo que usted se lleve de este libro cuando terminemos de estudiarlo, no sea que usted quiere arreglarle el futuro a sus hijos. Yo espero que usted no tenga esa idea. Le voy a dar a mis hijos lo que yo no tuve. Yo espero que usted con este libro no quiera arreglarle el futuro a sus hijos, sino arreglar a sus hijos para el futuro. Son dos cosas muy distintas. El futuro usted no lo puede controlar, por más que quiera. A sus hijos tampoco, pero en un sentido lo que podemos hacer es tener la convicción de que el futuro no está fuera de nuestro control, y lo que nosotros debemos hacer es traer sabiduría a nuestras vidas para buscar traer sabiduría a nuestros hijos. Y note lo que Salomón aquí nos va a decir. Salomón lo primero que va a hacer es mostrarnos que la sabiduría es mejor. Si está tomando nota, en los versículos 9 al 14, los versículos 13 hasta el capítulo 11, versículo 4, lo primero que Salomón nos va a mostrar es que la sabiduría es mejor, pero la necedad es más poderosa. Y note cómo inicia dándonos una historia en los versículos 13 al 15. Grábese esto en la mente: la sabiduría que proviene de Dios es mejor, pero la necedad del mundo es más poderosa. Y note cómo dice en el versículo 13 al 15: también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes, y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Si nos vamos, Salomón presenta este escenario que posiblemente es un escenario ficticio, es algo que él está utilizando como una ilustración, y el punto de esta ilustración es demostrarnos lo necesaria que es la sabiduría, los beneficios de la sabiduría, y al mismo tiempo mostrarnos que aunque la sabiduría es valiosa, no siempre va a ser valorada. Si notamos, en este caso se nos presenta a un hombre sabio y se nos dice que es pobre, se nos dice que había una pequeña ciudad y esa pequeña ciudad estaba siendo atacada por un gran rey. Aquí nos quiere dar Salomón un escenario totalmente fatalista, por así decirlo. Es como si yo le dijese a usted: Estados Unidos se levantó para destruir, espero no ofender aquí a nadie, pero a Puerto Rico. Yo creo que si usted le digo Estados Unidos puede destruir a Puerto Rico, nadie va a decir: ¿cómo, pastor? Claramente lo puede destruir. Es una nación grande contra una nación muy pequeña con muy pocos recursos. Y lo que Salomón nos está diciendo aquí: haz de cuenta que una nación grande se levanta contra una nación pequeña, una nación pobre, con pocos hombres. Y lo que Salomón quiere mostrarnos es que en aquella ocasión, aunque no había hombres que ganaran la guerra contra la ciudad grande, note que nos habla de un sabio. Dice que en medio de esa ciudad pequeña había un hombre pobre y sabio, que como leemos, fue el que salvó la ciudad. No se nos dice cómo este hombre salva la ciudad, solamente se nos dice que la salva con su sabiduría. Pero hay dos cosas que quiero que notemos acerca de este hombre. El punto de Salomón es: mira a este hombre pobre, y así son todos los sabios del mundo, o así pueden ser. Por un lado, el hecho que Salomón nos diga que el hombre es pobre y sabio, y que diga que es pobre dos veces, es porque Salomón quiere que nosotros veamos a este sabio y no quiere que caigamos en el error de pensar que la sabiduría que proviene de Dios siempre se traduce en riquezas. Es lo primero que Salomón quiere. Cuando nosotros vemos a Salomón, usualmente decimos: fue el hombre más sabio
y fue el hombre más rico del mundo de aquellos sus días. Y es cierto, pero Salomón está diciendo aquí, este hombre es sabio y pobre, porque una cosa es recibir la sabiduría de parte de Dios, y otra es recibir riquezas de parte de Dios. Es decir, lo que Salomón quiere que nosotros veamos es que la sabiduría y las riquezas no son parte del mismo paquete. De hecho, inclusive Salomón, cuando Dios le prometió sabiduría, no le dijo que se iba a hacer rico por causa de su sabiduría, no. Si nosotros vamos a Primera de Crónicas, capítulo 1, versículo 12, cuando Dios le prometió sabiduría a Salomón, le hizo dos promesas. Le dijo, te daré sabiduría y te daré riquezas. En Crónicas 1:12, Dios le dice a Salomón, sabiduría y ciencia te son dadas. Y también, como otro paquete totalmente distinto, te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Lo primero que Salomón quiere que veamos es que la sabiduría y las riquezas no son parte del mismo paquete. ¿Existen ricos que son sabios? Sí. ¿Existen pobres que son sabios? Sí. Y lo que estamos viendo, lo que Salomón nos presenta en este pasaje es el hecho que una persona sea pobre y sin educación no quiere decir que no pueda ser sabia, y el hecho que una persona sea rica no quiere decir que esa persona sea sabia. Lo primero que Salomón quiere mostrarnos es que la sabiduría no se mide por las circunstancias. La sabiduría no tiene que ver con las circunstancias de la persona. No es que si vemos a una persona en la calle, podemos asumir rápidamente que esa persona está ahí por falta de sabiduría. Posiblemente sí, posiblemente no. Pero Salomón está diciendo, ten mucho cuidado con traducir sabiduría a riqueza. Una cosa es pedirle riquezas a Dios, que te las puede dar. Otra cosa es pedirle sabiduría, que también te lo puede dar. Pero nunca mezclemos las dos cosas, porque no necesariamente vienen juntas. Sin embargo, ¿no cuál es el punto de Salomón aquí también? Salomón dice, este hombre era pobre y sabio, fue el que hizo toda la ciudad, el que salvó a la ciudad. No se nos dice cómo la salvó. Sin embargo, Salomón dice, después de haber salvado la ciudad, fue olvidado. En esto son esas cosas que uno no se esperaría. Uno esperaría que después de que este hombre salvó la ciudad, todo el mundo vino y le hizo un monumento, todo el mundo vino y le hizo una estatua para darle gracias por haber salvado la ciudad. Pero dice que en este caso, la sabiduría fue útil para la ciudad cuando hubo problemas, y la sabiduría fue un estorbo para la ciudad cuando todo vino a la cara. Eso es lo que quiere Salomón que entendamos. A nosotros nos gusta pensar que el sabio va a ser alabado, y dice Salomón, el sabio mayormente va a ser olvidado. O a nosotros nos gusta pensar que la sabiduría nos va a hacer personas que van a ser agradables para la gente. Pero hermano, déjame te digo esto, si tú eres sabio, es más probable que alguien te quiera matar por causa de tu sabiduría, a que en este mundo alguien te quiera matar por causa de tu pecado. Jesús mismo lo dijo. ¿Qué dijo Jesús? El mundo los odia porque no son del mundo. Lo que Salomón, lo que Jesús nos dice es, en el mundo en el que vivimos, la sabiduría es necesaria, sí. La sabiduría va a beneficiar a los pecadores también. La sabiduría va a ser aplaudida, dice no. Así que si tú quieres ser sabio, tienes que elegir, o quiero ser sabio o quiero agradar a los hombres. ¿Por qué? Porque un sabio muchas veces va a ser útil en tiempo de crisis y va a ser un estorbo en tiempo de paz. En este país, los sabios son un estorbo. En este país, los sabios no son apreciados. ¿Por qué? Porque vivimos en una tranquilidad. En tu casa, cuando haya calma, si tú eres sabio, no vas a ser apreciado muy posiblemente. La sabiduría se ve necesaria en tiempo de crisis, y déjeme lo vuelvo a decir, y estorba en tiempo de tranquilidad. Fue lo mismo que le pasó a Jesús. Piense por un momento en Juan capítulo 6, cuando Jesús multiplicó los panes, todo el mundo se benefició de su sabiduría, todo el mundo se benefició de su poder.
Nos dice el apóstol Juan que cuando Jesús multiplicó los panes, la gente vino corriendo a él y le dijeron: queremos que seas nuestro rey. Cuando él solucionó el problema del hambre, fue apreciado. Cuando él abrió su boca para predicar sabiduría, dice Juan en Juan capítulo 6, versículo 60, que la gente que antes se había beneficiado de comer pan, dijo: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Si Jesús no hubiese hablado, todo el mundo lo hubiese seguido. Si Jesús hubiese dado el pan y se hubiese quedado callado, todo el mundo lo seguía. Pero ¿cuál fue el problema de la gente? Escuchar hablar a un sabio. Dijeron: no, si nos vas a dar pan te seguimos, si nos vas a servir te seguimos, si nos vas a hablar no te seguimos. Y hermano, ¿no es eso lo que pasa también en este mundo? Yo lo invito a usted a que usted vaya, no lo invito realmente a esto, pero si usted va a su trabajo y usted le puede caer bien y nunca ha incomodado a ninguno de sus compañeros de trabajo, es muy posiblemente por dos razones. Una, o todos sus compañeros de trabajo son cristianos y creen lo mismo que usted y por eso no se incomodan. Dos, usted nunca les ha hablado con sabiduría, porque la sabiduría incomoda. La sabiduría incomoda, la sabiduría hace enojar. Fue, como digo, lo que le pasó a Jesús. Realmente en aquellas palabras que él habló con sabiduría, pasó todo el efecto contrario a lo que nosotros esperaríamos. El día de hoy los predicadores, después de predicar, dicen: si alguien quiere aceptar a Jesús como su Salvador, pase al frente. Jesús dijo, después de hablar: ¿hay alguien más que se quiera ir? Que se vaya. Es decir, la sabiduría espanta muchas veces. La sabiduría estorba. Y fue lo que pasó con este hombre. En tiempo de crisis fue necesario, en tiempo de paz, lo vuelvo a decir, fue un estorbo. Y hermanos, esa es la esencia de nuestro evangelio. El evangelio es el lugar donde se encuentra la sabiduría de Dios, pero también es el lugar donde el hombre más reniega de Dios. ¿Qué dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18? Cuando describió la cruz del Calvario como la sabiduría de Dios. Dice Pablo que la cruz es lo sabio, es la sabiduría de Dios. Y dice Pablo que esa sabiduría es una locura para el hombre. Dice Pablo, porque la palabra de la cruz, la expresión más grande de la sabiduría de Dios, es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Dice Pablo, el acto más grande de sabiduría que existe es la cruz del Calvario. Ese es el acto más grande de misericordia, es el servicio más grande que Dios le ha hecho a la humanidad y es el servicio que la humanidad más desprecia. ¿Sabe usted por qué el cristianismo es tan odiado? Por la cruz. Sin cruz, nosotros seríamos muy amigos de todo el mundo. Sin cruz, aquí se sentirían bien los mormones. Sin la cruz, aquí se sentiría tranquilo un testigo de Jehová. Sin la cruz, aquí se sentiría bien un mormón, un adventista. Sin la cruz, inclusive, aquí se sentirían muchas llamadas iglesias protestantes el día de hoy. ¿Por qué la cruz es lo primero que dejamos a un lado? O muchas iglesias dejan a un lado. Porque es el mayor acto de sabiduría, el mayor lugar donde vemos la sabiduría de Dios, y por esa misma razón es lo que más me incomoda al hombre. Así que, hermano, aprender a ser sabio en este mundo es aprender a aprender a pedirle a Dios que nos dé sabiduría para servir, porque la sabiduría es necesaria, que nos dé sabiduría para cuidar al prójimo, y que nos dé paz para estar tranquilos cuando servimos y después de servir somos olvidados. Si tú quieres servir, tú no puedes servir a la gente pensando que sirves porque la gente lo va a apreciar. Tú no puedes hacer eso, hermano. ¿Realmente quieres servir? Bueno, prepárate para servir y para ser atacado muchas veces por aquellos de los que sirves. Muchas veces las palabras que nosotros decimos reflejan que realmente no tenemos un interés en servir, sino en ser admirados. Déjenme, hagamos este examen.
para ver cuánta sabiduría hay en nuestro servicio. Este hombre sirvió y lo olvidaron. Hermano, ¿alguna vez después de tú servir a tu esposa, cuando ella te paga mal o hace algo mal, alguna vez tú has dicho, yo tanto que me sacrifico y ustedes están malagradecidos? ¿Has dicho eso? O en tu trabajo, yo tanto que me sacrifico y cuando es hora de darle sueldo, un aumento de sueldo, se lo dan a aquel y no a mí. ¿Has dicho eso? Porque si has dicho eso, entonces tú no estabas sirviendo. ¿Por qué? Porque en el sacrificio se da por sentado que yo me estoy sacrificando y me estoy dando muerte a mí mismo por personas que no lo merecen. Por eso Jesús decía, cuando des un servicio, sirve a aquellos que no te pueden pagar. Cuando tú sientes que alguien te tiene que reconocer por lo que haces, puedes estar 100% seguro que tú no estás sirviendo, tú estás buscando reconocimiento y, como dijo Jesús, ya tienen su recompensa. Así que sabiduría es aprender a servir en las necesidades y aprender a estar en paz cuando vamos a ser olvidados. Si nadie te agradece, tú encuentras contentamiento en que si eres un hijo de Dios, cuando Cristo esté o tú estés delante de Cristo, más que cualquier gratitud, lo mejor que vas a escuchar va a ser: bien, siervo fiel, sobre poco fuiste fiel. Si usted me dice, nadie más te va a dar gracias, pero vas a escuchar esas palabras, es lo único que necesito. Sabiduría es cuidar a aquellos que no lo van a agradecer y cuidarlos sin arrepentirnos, aunque no lo agradezcan. Por eso, hermano, si algún día alguien no te agradece, tú no te preocupes. A este hombre lo olvidaron. Si algún día alguien te olvida de lo que tú hiciste, no te preocupes, no sientas que tienes que hacer sonar trompeta para decir, yo he hecho mucho y nadie me ha reconocido. Dios lo ha reconocido, no necesitas más. El día que escuches esas palabras del Señor Jesucristo, no dirás, ¿por qué nadie me dio las gracias? Lo único que dirás es, ¿por qué no serví más? La frustración de Salomón aquí es, este hombre fue sabio y su sabiduría pasó desapercibida, a nadie le importó. Pero lo que más le frustra a Salomón no es eso. Lo que más le frustró a Salomón cuando vio esto es que la sabiduría es buena, es mejor, pero como he dicho ya antes, más poderoso que la sabiduría es la necedad. Note cómo continúa diciendo en el versículo 17 hasta el 10:1. Dice Salomón, las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores, subraya la palabra mejores, que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Salomón dice, cuando analizamos la sabiduría es más útil que la necedad. Y necedad es simplemente una persona que actúa sin pensar. Eso es necedad. Una persona que actúa y después piensa. Una persona que hace todo lo contrario a lo que es correcto. Dice Salomón, mejor es la sabiduría que la necedad. Vale más la pena escuchar a un hombre sabio y pobre que a un rico y necio. Eso yo creo que nadie lo pone en duda. Pero lo que está diciendo Salomón aquí es, lo triste es que aunque la sabiduría es mucho mejor, también es cierto que la necedad es mucho más poderosa que la sabiduría para destruir. Es decir, la sabiduría es buena, la sabiduría edifica, pero un sabio se puede tardar la vida entera edificando algo y un necio lo puede destruir de la noche a la mañana. Si usted tiene 10 sabios trabajando, y esto posiblemente usted lo va a entender en su trabajo, si usted tiene 10 trabajadores buenos y uno malo, ese malo le puede arruinar todo. Si usted tiene una iglesia con 1000 personas sabias y 3 necios, esos necios tienen mucho más poder que los 1000 sabios para destruir, porque más se tarda el sabio en edificar que el necio en destruir. Si usted tiene 5 hijos, 4 sabios y 1 necio, el necio le va a quitar toda la paz que los sabios le pudieron dar. Señor Salomón, eso es triste. Y yo creo que Salomón lo decía tirándole piedras a su hijo, porque eso fue precisamente lo que pasó con él. Salomón tardó
40 años en edificar un reino. Antes de él había venido su padre David. Entre David y Salomón tardaron años en edificar el reino de Israel. Hablaron mucha sabiduría. Fueron hombres sabios, hombres que buscaron la voluntad de Dios. Y el hijo de Salomón, con una decisión, destruyó todo. Es decir, la sabiduría es buena, sí, pero la sabiduría es frágil. En este mundo, el sabio, más que ser una persona que va a vivir feliz, muchas veces va a ser una persona que va a vivir triste. ¿Sabe por qué? Porque si usted edifica algo con sabiduría, nunca va a faltar el necio que venga y lo destruya. Y dice Salomón, por eso es que las moscas muertas hacen oler mal el perfume. El perfume en aquel tiempo era algo que ellos tenían como mucho valor. Y más o menos el equivalente a nosotros sería decir, podemos tener el día de hoy un plato de comida muy caro, pero si tiene moscas muertas, se echa a perder. El punto de Salomón aquí, hermanos, es, en este mundo, si tú eres sabio, siempre vas a tener frustración. Siempre vas a estar edificando para que venga un necio y destruya. Siempre vas a estar construyendo algo. Y de hecho, déjenme le doy un consejo. Si usted es de esas personas que piensa que está edificando algo para dejarle a sus hijos, tenga mucho cuidado. Hace poco leía la historia de un señor que hizo una empresa de vuelos aéreos. De esos que van a la playa y pasean turistas en helicóptero. Y este señor tuvo la compañía por 30 años. En esos 30 años no tuvo un solo accidente. Se la donó a su hijo. ¿Y qué cree que pasó? Una semana se cayó el helicóptero y se murió el hijo. ¿Por qué? Porque si tú eres sabio para edificar algo, pero tú no eres sabio para enseñar en sabiduría a tus hijos, tú lo que estás haciendo es darle la muerte. De nada sirve heredar cosas si no podemos transmitir carácter. Y dice Salomón aquí, cuando dice que las moscas muertas hacen oler mal el perfume, no se refiere solamente a que tú puedes ser sabio toda tu vida y por una mala decisión vas a ser contado como necio. No, no solamente es eso. Lo que Salomón está diciendo es, tú puedes ser muy sabio, pero si te rodeas de necios, todo se va a venir abajo. Por eso es que Salomón, en el libro de Proverbios, el consejo principal es, cuida a tus hijos. Si tú quieres, a manera de aplicación esto, si tú realmente quieres ser sabio, no te preocupes por qué les vas a dejar solamente. Gloria a Dios si les puedes dejar mucho más de lo que tu padre te dejó a ti. Preocúpate por cultivar su carácter. Porque a ti lo que te ha sostenido no es el dinero, es el carácter. Así que tengamos mucho cuidado, hermano. Sabiduría puede producir y puede edificar mucho, y al mismo tiempo la sabiduría no puede evitar que un necio venga y destruya lo que fue edificado. Por eso es que Salomón, cuando describe al sabio y al necio, describe al sabio como una persona que constantemente está actuando con sabiduría y constantemente está buscando más sabiduría. Entonces, versículos 2 y 3. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Salomón nos dice, la sabiduría edifica algo y la necedad fácil puede destruir esa cosa. ¿Y por qué, Salomón? ¿Por qué la sabiduría, por qué la necedad es más fuerte que la sabiduría? Y note que aquí nos da un ejemplo entre un sabio y un necio. Nos dice que el corazón del sabio está en la mano derecha y el corazón del necio está en su mano izquierda. Para nosotros eso quizás no quiere decir nada, pero en aquel tiempo para los judíos la mano derecha era una mano de honor, una mano de poder. La mano izquierda era una mano de vergüenza. Como Jesús cuando dice en Mateo que cuando Él venga pondrá a los corderos al lado derecho y a los cabritos al lado izquierdo. Lo que está diciendo Jesús, a unos les daré honra y a unos deshonra. Bueno,
Aquí está diciendo Salomón que la diferencia entre un sabio y un necio no es cómo él trabaja para obtener cosas y riquezas. No. La diferencia entre un sabio y un necio es cómo él cuida su corazón. Dice Salomón, el necio trae su corazón en la mano izquierda y todo el mundo se da cuenta que es necio. Hermano, ¿alguna vez tú has pensado que la sabiduría tuya depende en gran medida de cómo tú todos los días cuidas tu corazón? ¿Has pensado en eso? ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste, yo necesito ser sabio y por eso yo el día de hoy tengo que cuidar mi corazón? Si no lo has dicho, es posiblemente que no estás creciendo en sabiduría. La sabiduría, aquí Salomón describe al sabio como alguien que trae constantemente el corazón en la mano derecha. La sabiduría no es algo que se pide una vez, llega y se agradece y no se vuelve a pedir. Santiago dice, si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios. Y ese pídala a Dios no es pídela un día y déjala de pedir. Ese pídela es pídela a Dios todos los días. Y pídala con fe todos los días. Aquí lo que Salomón nos está diciendo, la diferencia entre el sabio y el necio es que el sabio constantemente está cuidando su corazón, lo trae en la mano derecha, y el necio constantemente está hablando lo que hay en su corazón. Presten atención, porque hay una diferencia entre esas dos cosas. El sabio todo el tiempo cuida lo que entra a su corazón. El necio todo el tiempo quiere sacar lo que hay en el corazón. Por eso dice en el versículo 3 que mientras el necio va por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. No es que el necio va por la vida diciéndole buenas tardes, soy Juan Estrada y soy un necio. No, lo que está diciendo es el necio siempre siente la necesidad no de cuidar el corazón, sino de sacar todo lo que trae en su corazón, y la gente cuando lo ve se da cuenta, ese es el necio. La mayor diferencia entre el necio y el sabio es que el sabio constantemente quiere meter sabiduría al corazón y el necio constantemente quiere sacar los deseos que hay en su corazón. Dice Salomón en Proverbios capítulo 18 versículo 2 que al necio, escucha bien este proverbio, al necio no le complace la inteligencia, es decir, no le gusta aprender. El necio son de esas personas que ya lo saben todo. No se les puede enseñar nada nuevo porque ellos ya lo sabían. Dice, al necio no le complace la inteligencia, tan solo hace alarde de su propia opinión. El necio es esa persona que él dice, a mí no me interesa mucho lo que la gente tenga que decir, lo importante es mi opinión. ¿Hemos sido alguna vez ese tipo de personas? No. Que desde que alguien nos está hablando, usted no está escuchando, usted está pensando qué le voy a responder. ¿Ha hecho usted alguna vez eso? Le están hablando a sus hijos y usted no está pensando qué le voy a escuchar a su hijo, usted está pensando qué le voy a decir. Le está hablando a su esposa y usted no está pensando qué me está diciendo mi esposa. No, yo ya estoy pensando qué le voy a decir y por eso no puedo escuchar nada de lo que me dice. Dice Salomón, eso es necedad. El necio no siente la necesidad de escuchar, de aprender, no siente la necesidad de analizar, siente la necesidad de hablar y hablar y hablar y hablar. ¿Sabe por qué es difícil hablar con un necio? Porque no deja hablar principalmente. Por eso dice Salomón que aquel que habla sin antes escuchar es vergüenza para sí mismo. Es decir, el necio, en grandes rasgos, lo que el necio, si pudiésemos resumir la vida de un necio, esta es la vida del necio. Todo está mal en el mundo, gracias a Dios que llegué yo. Todo en el mundo, nada en el mundo funciona, pero gracias a Dios que ya estoy aquí. Hermano, aquí Salomón es bastante claro
¿Cómo puedes saber tú que estás actuando con sabiduría? Constantemente quieres aprender, constantemente te ves a ti más como un alumno que como un maestro, y constantemente estás más acostumbrado a escuchar que a responder. Por eso, si alguna vez alguien a ti te ha exhortado y ni bien ha terminado de exhortarte y tú ya tienes la respuesta, eso es una necedad. Eso no es sabiduría. Noten cómo dice en los versículos 13 y 14, el principio de las palabras de su boca, del necio, es necedad, y el fin de su charla, nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de hacer, y quién le hará saber lo que después de él será. Dice Salomón, el principio de las palabras de su boca es necedad. Comienza hablando el necio con necedad y termina hablando con ataques. Por eso, hermano, déjame hacer esta pregunta. ¿Cómo reaccionas tú cuando te exhorta a alguien? ¿Lo primero que viene a tu mente es la respuesta que le vas a dar? ¿O lo primero que viene a tu mente es analizar si esa persona te está exhortando con sabiduría? Porque recuerda, el necio quiere enseñar, el sabio quiere aprender. De hecho, una cosa de los sabios es que el sabio siempre se ve como un aprendiz, y difícilmente usted lo va a escuchar hablar de él como un maestro. Difícilmente. Son buenos maestros porque son buenos aprendices. Los necios son malos maestros porque no saben, pero ellos sienten que saben. Otra vez, ¿cómo reaccionamos cuando estamos siendo exhortados? En nuestra casa. Para el necio la victoria es dejar a todo el mundo callado. Me dijeron algo y le respondí y se quedó callado, ya gané. Hermano, acabas de perder. Acabas de perder a alguien que te quiera volver a exhortar. Y eso es una gran pérdida. Para el necio, su meta siempre es decir, me trajeron un problema de mi carácter, yo me defendí y lo dejé callado. Así que ya no me va a decir nada. Acabas de perder. Porque dice la Biblia que hierro con hierro se abusa. Y que un amigo en tiempo de crisis es mejor que un hermano, pero si tú no eres sabio para escuchar, tampoco vas a ser sabio para ser enseñado, y si no eres sabio para ser enseñado, no eres sabio para vivir, y si no eres sabio para vivir, vas a ser piedra de tropiezo para todo el que te rodea. Por eso, hermano, no midamos la victoria con los dejé callados. Veamos victoria con decir, me dijeron algo que es verdad, que es sabio, en lo que yo estaba fallando, y lo único que pude decir fue gracias. Si eso no pasa en nosotros, somos necios. Pastor, mi esposa me dijo algo y yo la dejé bien calladita. Estás destruyendo tu matrimonio. Pastor, mi esposo me trajo algo y yo le dije, sí, pero acuérdate que tú también un día acabas de destruir. Eso no es de sabios. El sabio quiere aprender, quiere escuchar, quiere crecer. El necio quiere tener la razón. Hay veces, hermanos, que el mayor acto de sabiduría es decir, ¿sabes qué? Yo no tengo la razón. O ¿sabes qué? Me está señalando algo mal. ¿Sabes qué? Ni siquiera me había dado cuenta que eso estaba mal. Necesito aprender. Y ya. Es fácil, pero es difícil. Porque por naturaleza todos sentimos que debemos tener la razón. Así que en este mundo la necedad es difícil, porque la necedad es como la humildad, o mejor dicho, la sabiduría es como la humildad. Entre tú más presumes que eres sabio, más lejos de ti está la sabiduría. Hace difícil ser sabio. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta y dices, mira cómo soy de sabio, estás actuando como un necio. Usualmente la sabiduría es algo que va a connotar tus hermanos, no tú. No lo vas a poder ver con mucha claridad. Pero al mismo tiempo es difícil ser sabio en este mundo, porque es más probable que le vaya bien al necio que al sabio. Nota cómo dice en los versículos 5 y 8. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error, emanando del príncipe. Versículo 6 dice, la necedad está colocada en grandes alturas, y los ricos están sentados en lugares bajos. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Dice Salomón, no solamente es frustrante ser sabio porque el necio viene y destruye todo lo que el sabio edifica,
También es frustrante ser sabio porque nosotros podemos ver que es más probable que le vaya bien al necio a que le vaya bien al sabio. Y analiza el gobierno en el que él vivía y decía que este mal emana del príncipe, porque dice, usualmente las personas que nos están gobernando son necias, que no tienen idea de lo que están haciendo, y los sabios no tienen opinión en la sociedad en la que nosotros vivimos. Piensa un momento, hermano. Y yo aquí no quiero traerle a usted una preferencia política. Si usted tiene preferencias políticas, está bien. Pero, hermano, ¿usted cree que realmente la persona que nos gobierna en este país es la más capacitada? ¿Usted cree que no hay en los Estados Unidos alguien más inteligente que por lo menos sepa cómo se llama? Hay muchos más. Ve a Latinoamérica, México, abajo. ¿Usted cree que no son los más hábiles? Dice Salomón, me trae frustración que yo estoy viendo a los necios gobernando y a los sabios sufriendo bajo el gobierno de un necio. Y no podemos hacer nada. Y la razón por la que dice que esto emana del príncipe es porque está diciendo el problema de nuestros gobernantes. Y aquí es Salomón, así que si tiene problema, hable con Salomón. El problema de nuestros gobernantes es que cuando ellos buscan sus ayudantes, no buscan al más sabio y al más capaz, sino al que menos cuestiona. Los que nos gobiernan, los asesores del presidente, no están ahí porque son inteligentes, están ahí porque no cuestionan al presidente. Por eso, hermanos, que cuando la Biblia habla del rey, dice, no pongan su confianza en el rey porque no hay en él salvación. Las personas que nos gobiernan son dignas de nuestra honra, sí. Debemos respetarlas también. ¿Debemos confiar en ellas? No. Maldito el varón que confía en el hombre. Ay, pastor, es que si tuviésemos un mejor presidente, si no tuviéramos un buen presidente, igual tenemos malos ciudadanos, así que no cambia nada. O no cambia mucho. Lo que está diciendo Salomón aquí, el problema de los gobernantes es que el gobernante debería ser una persona que gobierne con la verdad, pero en realidad son personas que gobiernan creando su propia verdad. Es decir, los gobernantes no se someten a la verdad, ellos crean una verdad y después esperan que el mundo entero se someta a ella. ¿Qué estamos viendo en este país? Un hombre es una persona con cromosomas X y Y. Eso es verdad. Los gobernantes dicen, pero a lo mejor no. Esa es tu verdad. Lo que vemos aquí es eso. Lo que está diciendo es, el problema de los gobernantes es que ellos son los que quieren ser los jueces de la verdad y los que dictaminan qué es verdad, y esa es la definición de un necio. Dice Proverbios 12:15 que el camino del necio es derecho en su opinión. Esa es la definición del necio. Por eso tenga mucho cuidado otra vez. Estamos en tiempos electorales y, como le digo, no es pecado involucrarse en la política, no es pecado tener una opinión política, pero tenga mucho cuidado en usted identificar a un partido político, a un político como el político de la iglesia. Este político es el político de la iglesia y el que no lo apoye está en pecado. Hermano, la iglesia no tiene ningún candidato político. La iglesia mayormente ha vivido con candidatos políticos que quieren destruirla. Así que, se siente quien se siente en la Casa Blanca, la iglesia está segura. Decía Martín Lutero que si la verdad del evangelio dependiera de los potestados y de los gobernantes, Dios nunca le hubiese dado el evangelio a 12 pescadores. Si la verdad del evangelio dependiera de quién está sentado en la Casa Blanca, Jesús hubiese ido a la Casa Blanca y le hubiese entregado el evangelio a él. Pero ¿sabe por qué lo puso en manos frágiles? Porque ese evangelio depende del Dios que lo creó, del Dios que lo inventó, del Dios que lo trajo y del Dios que lo guardará hasta que Cristo vuelva. Así que tenga mucho cuidado, hermano, de poner su esperanza en los políticos. Dice el apóstol, dice aquí Salomón, estos gobernantes realmente el hambre de ellos es actuar con necedad. Y note cómo sigue diciendo en los versículos 16 y 17. Dice, ay de ti tierra, cuando tu rey es muchacho
y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Cuando Salomón aquí dice, ay de ti tierra, cuando tu príncipe es muchacho, no está diciendo que está mal tener un líder joven. Tengo que decir eso porque si no, cuando vuelva de vacaciones no va a tener trabajo. Pero no está diciendo que está mal tener un presidente joven o un líder joven. Más que estar hablando aquí de la edad de los príncipes jóvenes, está hablando de la mentalidad. Hay gente cuando la Biblia hace eso, no siempre, pero en muchas ocasiones, juventud no necesariamente está haciendo referencia siempre a edad, sino a mentalidad. Hay gente muy adulta que tiene mentalidad de niño y hay gente joven que tiene mentalidad de adulto. Y el problema de estos gobernantes, dice Salomón, es que los gobernantes actúan como necios, tanto en la manera de gobernar como en la manera en la que ellos tienen de ir detrás de sus pasiones. De hecho, es interesante que aquí Salomón diga que hay de ti tierra cuando tu príncipe es joven. Porque usualmente cuando se describe a un gobernante joven en las escrituras, estos gobernantes se describen como instrumentos de Dios para castigar a una nación. Si usted va conmigo a Isaías capítulo 3, versículo 4, cuando el gobernante es, no sé cómo decirlo bonito, pero cuando el gobernante es bruto, insensato, suena más bonito. Cuando la inteligencia no lo alcanza. Usualmente o muchas veces este tipo de personas son descritos como el instrumento de juicio que Dios utiliza para castigar a una nación. Dice Isaías capítulo 3 versículo 4, les daré muchachos por príncipes y niños caprichosos gobernarán sobre ellos. ¿Y nota? Dice, serán muchachos. Les daré muchachos por príncipes. ¿Y cómo podemos nosotros identificar a un muchacho que nos está gobernando? Niño caprichoso gobernará sobre ellos. Se comportan como niños. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Decía Juan Calvino, haciendo eco a estas palabras, que cuando Dios quiere juzgar a una nación, le da gobernantes perversos. Así que un gobernante perverso no solamente refleja la necedad de un pueblo el día de hoy, en muchas ocasiones, no puedo aquí yo decir siempre, pero en muchas ocasiones refleja el juicio de Dios contra una nación. ¿Qué peor puede pasarle a una nación a que Dios diga, tú quieres realmente pecado? Bueno, yo te lo voy a facilitar. ¿Se imagina, hermano? El peor juicio que puede sufrir una nación y un individuo, según Romanos 1, es cuando Dios le dice, sí, tú quieres pecar, tú quieres darme la espalda a mí, ustedes como nación quieren pecado, yo les voy a dar pecado hasta el punto que terminen matando a sus propios hijos, ni cuenta que es. Eso no es coincidencia. ¿Por qué tenemos niños caprichosos? Porque tenemos ciudadanos que odian a Dios. Y el juicio de Dios contra un individuo. Por eso, si tú estás aquí y no has creído en Cristo, déjame decirte que lo peor que te puede pasar no es que Dios te quite tu salud como castigo. No. Jóvenes, lo peor que les puede pasar a ustedes de este lado de la eternidad no es que Dios les quite su salud como un castigo por su pecado, que Dios les quite su carro, que Dios les quite su trabajo. Lo peor que les puede pasar es que Dios les dé todo lo que quieren. ¿Quieres drogas? Drógate, yo te permito que las encuentres. ¿Quieres practicar una sexualidad libre a tu manera? Practícala, te prometo que yo no te voy a molestar. De este lado de la eternidad, en el otro nos vemos. Lo peor que te puede pasar es que Dios te esté dando todos los deseos de tu corazón. Ahí no es que Dios te está bendiciendo, es que Dios te está endureciendo para traer un mayor juicio contra tu vida. Cree en el Señor Jesucristo. Lo peor.
cuando un pecador peca sin que nadie, principalmente sin que Dios lo incomode, en ese momento ese pecador está firmando o puede estar firmando la sentencia de muerte en el que Dios le dice: no te molestaré más con tu pecado de este lado de la eternidad, pero del otro nos vemos. Cree en el Señor Jesucristo. Esos endurecimientos son reales. Pregúntale a Faraón, pregúntale a las personas de Romanos 1. Dice que Dios los endureció y los entregó a los juicios de su propio corazón. Dice que parte del juicio de Dios es hacer que se normalizara la homosexualidad, hombre con hombre, mujer con mujer. Eso es muy normal en este país. Es un juicio de Dios. Así que el mundo lo aplauda, no quiere decir que Dios lo bendice. Y déjenme ser claro aquí, dice que estos hombres, dice en los versículos 18 en adelante, que estos hombres, dice, por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa, por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. Dice, el problema principal de estos hombres es que viven para buscar placer y nunca para ser diligentes. Como dice el dicho, en la mañana no hacen nada y en la tarde descansan. En la mañana se divierten con los placeres de la vida y en la tarde están muy cansados para trabajar. El problema, hermanos, no es, y jóvenes, escúchenme nuevamente, el problema no es que Dios esté en contra de que estas personas, estos gobernantes, disfruten la vida. El problema no es ni siquiera que Dios esté en contra de que tú disfrutes la vida como joven. De hecho, Dios creó todos los placeres para que tú y yo los disfrutemos. El problema es que estos gobernantes estaban disfrutando de los placeres, y el problema es que tú y yo tendemos a disfrutar de los placeres a nuestra manera y olvidándonos que tendremos que dar cuentas a nuestro Creador. Dice Salomón en Eclesiastés capítulo 11, versículo 9, cuando habla de cómo se deben disfrutar genuinamente los placeres, no como estos gobernantes necios, no como estos gobernantes que trabajaban poco y buscaban mucho placer. ¿Cómo se disfruta un placer? Eclesiastés 11, 9, alégrate. Es un mandato, joven, en tu juventud. Y nota cómo dice, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Adolescentes, jóvenes que están aquí, disfruten la vida. Dice, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Dice Salomón, disfruta la vida, pero no olvides que después del disfrute viene un juicio. Así que asegúrate de disfrutarla de la manera correcta. Lo que tus ojos quieran, dáselo, pero no se te olvide que después de que disfrutas vendrá un juicio. Así que asegúrate que las cosas que le den a tus ojos no sean pecaminosas. Lo que tu corazón desee, disfrútalo, dice Salomón, disfrútalo hasta más no poder. Pero acuérdate que hay un juicio, así que asegúrate que lo que le estás dando a tu corazón son cosas buenas. ¿Quieres disfrutar de las cosas creadas por Dios? Asegúrate de conocer al Dios que creó las cosas. Solamente así disfrutarás. Así que el problema de estos hombres es que son necios y nos gobiernan. Por eso el consejo de Salomón en el versículo 20 es: recuerda que estás siendo gobernado por personas necias. No seas necio, no hables en contra de ellos, porque un necio con poder es peligroso. Dicen que el poder absoluto corrompe absolutamente, creo que ese es el dicho. Hermano, y el poder en manos de un necio es muy peligroso, pero ese es Salomón. El necio muchas veces tiene el poder. Tú ten la sabiduría, no hables en contra de tus gobernantes, porque como he dicho, ellos te pueden destruir. Y al mismo tiempo nos dice, sé sabio a la hora de tratar con tus gobernantes, con tu jefe en el trabajo. Si tu jefe es un necio, no lo trates como, no le respondas como se lo merece. Yo sé que a veces dan ganas, pero no le respondas como lo mereces. El sabio no responde como merece el necio. El sabio sabe cómo sacarle la vuelta al necio. Y el sabio sabe cómo trabajar sin ser un necio. Versículo 8 al 11. Quien corta piedras se hiere con ellas. El que parte leña en ello peligra.
Si se embotare el hierro y su filo no fuera molado, hay que añadir entonces más hierro y su... Versículo 10. Si se embotare el hierro y su filo no fuera molado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para el vigía. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Salomón nos ha dicho la sabiduría sirve para todas estas cosas, y por último, lo que vamos a ver es la sabiduría sirve para trabajar. ¿Por qué? Aquí nos da varios ejemplos. Nos dice, hay necios que trabajan cortando piedras y se terminan matando con la misma piedra que estaban cortando. Hay necios que trabajan partiendo leña y son perezosos, y por no afilar el hacha terminan haciendo más fuerza de la que deberían. Y dice, hay encantadores, no sé si usted ha visto en las películas, yo nunca he visto una persona, pero en las películas esos que se dedican a tocar una flauta y la serpiente termina encantada. Dice, hay encantador que si no sabe encantar la flauta, encantar la serpiente, lo va a morder. Lo que está diciendo Salomón a grandes rasgos es, el trabajo, lo que sea que tú haces, requiere sabiduría, no solo talento. Y la tendencia humana es confiar en el talento. Cuando yo trabajaba en el roofing, poniendo roofing, ¿sabe por qué nosotros no nos poníamos arnés? Primero, porque no teníamos. Pero segundo, porque teníamos demasiada confianza en nuestro talento. ¿Sabe por qué muchos pastores es muy fácil en el ministerio dejar de orar? Porque confiamos en nuestro talento, que no tenemos tanto, pero confiamos en él. Y lo que está diciendo aquí Salomón es, recuerda, tienes que trabajar no solamente con talento, sino también con sabiduría. No actúes como necio, no actúes confiando en tu propio talento, porque el talento tarde o temprano te va a traicionar. No actúes con pereza, porque la pereza tarde o temprano te va a costar cara. No hay nada peor que un perezoso que para todo tiene una buena excusa. Y que eso lo dirá el hermano Jorge la próxima. Pero la esencia del perezoso es esto. Siempre tiene la excusa perfecta para no hacer lo que le corresponde. Dice Proverbios que el perezoso antes de ir a trabajar siempre dice, mejor no voy a ir, no vaya a ser que allá afuera un león me coma. Y dice Salomón, no actúes ni a la ligera, ni con la pereza, sino aún en tu trabajo, pide sabiduría. Hermano, lo que sea que tú haces, gloria a Dios que te dio el talento, pero pídele a Dios que te dé ahora la sabiduría. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No importa cuánto tiempo tengas tú haciendo lo que haces, todavía necesitas sabiduría. Todavía puedes salir de tu casa y morirte por causa de una necedad. Lo que está diciendo Salomón, pequeñas necedades hacen grandes daños. Las personas necias, pequeñas necedades hacen grandes daños. Por eso, parte de ser sabio es aprender la necesidad que seguimos de tener, la necesidad que tenemos de seguir clamando por sabiduría. Hagamos lo que hagamos. Cuida tu corazón. La sabiduría no es algo que has obtenido, es algo que tienes que perseguir todos los días de tu vida. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por esta porción de las Escrituras, porque tu sabiduría es necesaria para esta vida, y aun cuando nos ha declarado que no nos garantiza que van a cambiar las circunstancias, nos garantiza que nos puede cambiar a nosotros. Así que haznos sabios y ayúdanos a honrarte con la sabiduría que proviene de ti. En nombre de tu amado Jesús oramos. Amén.